Bueno, ahora veremos integración múltiple. Aquí tenemos una integral, que es una integral doble. La primera parte de la integral está formada con respecto a d de x y la segunda parte con respecto a d de y. Como ahora es una integral doble, por lo tanto, ahora vamos a necesitar dos valores de n. n1 va a ser para cuando se integre con respecto a x. Y n2 se va a utilizar cuando se integre con respecto a d de y. Entonces, vamos a ocupar el método o la regla de Simpson de un tercio múltiple. Entonces, de acuerdo a la integral que tenemos por acá, es una integral que está dada por la exponencial de e a la x más y. Es decir, contiene dos variables, x y contiene y. Aplicando las propiedades de los exponentes, los separamos y por lo tanto nos queda de esta manera. Entonces decimos que la integral y es igual, la primera integral va de 1 a 3, la segunda de 0 a 4 y como estaban sumando, al aplicar la propiedad de los exponentes, quedan multiplicando. Exponencial de e a la x por e a la y, d de x, d de y. Es decir, la primera vamos a trabajarlo con respecto a x, entonces e a la y en este momento se comporta como una constante y la sacamos. Entonces, por lo tanto, nos está quedando que la integral y va a ser de 1 a 3 de la integral e a la y. E a la y va a multiplicar a lo que resulte de esta integral. Por eso lo hemos dejado encerrado entre corchetes. Entonces resolvemos esta integral, entonces vamos a llamar la integral 1 y luego la integral 2 o al final la integral final, ¿sí? Entonces vamos a utilizar como función la función de 0 a 4, la límite de 0 a 4 de la función e a la x, d de x. Entonces vamos a trabajar primeramente con este valor de e a la x. Y entonces, como es la primera n, vamos a buscar el valor de n igual a n1 igual a 8. Entonces, este le vamos a llamar que el valor de a va a ser igual a 0 y el valor de b va a ser igual a 4. Entonces, por aquí ya vamos a tener nuestros valores de 0 a 4. Y el valor de n, vamos a llamarle n1. El valor de n1, en este caso, va a ser igual a 8. Es decir, vamos a dividir entre 8 segmentos. Entonces, como vamos a tener dos valores de n, ahora le vamos a tener también dos valores de h. Le vamos a llamar h1 y h1 en este caso lo vamos a determinar como el valor de b, que vale 4, menos el valor de a, que vale 0, y lo vamos a dividir entre 8 segmentos. Entonces, vamos a construir una tabla. Y la tabla la comenzamos con la columna y le vamos a llamar puntos. Y va a tomar valores desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué? Vamos a utilizar 8 segmentos. La siguiente columna se va a llamar X y XY. Y en XY vamos a dividir los valores iniciando desde el valor de A, que vale 0, y el último valor va a ser el valor de B, que vale 4. Con valores de distancia entre un punto a otro punto, con valores de H1 igual a 0.5. Entonces aquí vamos a manejar el primer segmento. Vamos a decir que va a ser 0 más una distancia de H. Pero como h queremos que sea un valor fijo, el valor de h1, entre la d y el 17 le ponemos el signo de moneda. Entonces, complementamos la tabla hasta la fila número 8. Entonces, aquí tenemos ya que va a ser de 0
hasta 4. De 0 hasta 4, que son nuestros valores de A y de B. Está dividido entre 8 segmentos. Entonces, la función va a ser la función f de x, y la función que vamos a utilizar aquí es la de la exponencial de e a la x. Entonces, escribimos exponencial del valor de la x, y en este caso vale 0. Vamos a enter, arrastramos y complementamos la tabla, y aquí ya tenemos que hemos llenado toda nuestra tabla. Centramos y aquí tenemos los valores de la tabla. Como vamos a utilizar el método de Simpson, esta es su fórmula. En donde vamos a identificar los valores extremos, la de f de x0, vamos a marcarlo de un color, y el otro extremo de f de x a la n, también de este color verde. Y después vamos a hacer la suma de los valores impares. La suma de las funciones de los valores impares. Aquí tenemos el primero. Vamos a ponerle un color amarillo. El del 1. Vamos a usar la del 3. La suma la del 5. Y por último la del 7. Vamos a sumar esto que contiene las celdas de color amarillo. Y eso le vamos a llamar, que va a ser los valores para la suma impar. Valores de la suma impar. Aquí tenemos entonces todos los valores de amarillo. Los sumamos. Y aquí tenemos la suma de los valores impares. Ahora vamos a sumar los valores pares. Vamos a darle otro valor, otro color, y entonces ahora ya más vamos a manejar la del 2, la del 4 y la del 6, porque en este caso es n menos 2. N vale 8, menos 2 va a ser igual a 6. Entonces vamos a tener la del 2, la del 4 y la del 6. Entonces aquí vamos a poner una etiqueta, suma par. La suma par nos da como resultado la suma de 2.71 más la de 7.38 más la de 20, la suma de las tres celdas. Y tenemos la sumatoria. Entonces ahora, como vamos a resolver esta integral, entonces ya tengo la suma, ya puedo aplicar la fórmula que tengo por acá. Y entonces le digo que la integral, y le voy a llamar integral 1, porque en este caso va a ser el resultado que vamos a obtener aquí de la primera integral con respecto a x. Entonces aquí manejamos que va a ser igual, es la diferencia de b menos a. Entonces 4 menos 0. Y que multiplica todo esto. Entonces abrimos y cerramos paréntesis. Pero en esa multiplicación hay una división. Entonces entramos al paréntesis, abrimos, cerramos, dividimos, abrimos y cerramos. Y en la parte de abajo, para que se nos vaya facilitando, en la parte de abajo multiplicamos 3 por n. Entonces 3 por el valor de n, y en este caso sería n1, que vale 8. 3 por 8. En la parte superior vamos a manejar el valor de f de x0. El valor de f de x0 es 1. Más 4 veces que multiplica a la sumatoria impar. Aquí está la sumatoria impar. Más 2 veces que multiplica a la sumatoria par. Aquí está la sumatoria par. Más f de xn, que sería el valor que se encuentra a lo último. Entonces por aquí ya terminamos
y hemos encontrado el primer valor. En este caso sería el resultado de la integral 1, la que está dentro del corchete. Ahora, todo lo que está dentro del corchete es equivalente a 53.616228. Este valor, vamos a marcarlo de un color. Este valor es todo lo que está dentro de la integral con sus corchetes. Es decir, que esa cantidad está multiplicando a e a la y. Ahora la siguiente función es e a la y. Bueno, entonces los límites de 1 a 3, ahora ya no le voy a llamar de a a b, sino le voy a llamar de c a d. Entonces, para no confundirnos, le vamos a poner que es el valor de c y el valor de d. El valor de c es el valor inicial. Es el valor inicial y es igual a 1. El valor de d es igual a 3. Y ahora necesitamos el valor de n. Y va a ser el valor de n2. Y n2 es el número de segmento y este se va a dividir entre 10 segmentos. También vamos a necesitar un valor de h, pero ya tenemos el primero, a este le vamos a llamar h2. h2. Y h2, en este caso, va a ser el valor de d menos c entre n2. Y este es el valor de h2. Ahora construimos nuevamente la tabla y se va a llamar puntos la primera columna. Y empieza a marcarse desde el valor del punto 0 o del valor 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque vamos a utilizar 10 segmentos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tenemos hasta 10 segmentos. Ahora no le voy a llamar xy, sino le voy a llamar y, porque la variable es la variable y. Vamos a llamarle y. Y y comienza a partir del valor inferior, y el valor inferior es 1. Valor 1. Y debe determinar hasta la fila 10 en el valor de d, el valor de 3. Entonces 1 a 3 y se divide entre distancia de punto 2. Entonces aquí vamos a manejar el valor anterior, que es 1, más el valor de h2. Pero h2 es un valor fijo, entonces va entre la i y el 18. Le pongo el símbolo de moneda y arrastro hasta a completar la fila. Y entonces se observa, tenemos el valor inicial de 1 y tenemos el valor final de 3. De 1 a 3 dividido en 10 segmentos con distancia de punto 2. Entonces ahora vamos a tener una función y la función le vamos a llamar f de y de i. Es decir, que los valores de la función f se va a sustituir los valores de 1, 1.2 hasta complementar toda la tabla. Pero recuerden que ahora es una exponencial y la exponencial está multiplicando al resultado de la primera integral, de la integral 1, de este valor. Entonces ahora voy a escribir igual y le doy un clic donde está el resultado. Pero como este valor debe de ser fijo también, entonces voy entre la f y el 24, le voy a poner el símbolo de moneda. Este valor está multiplicando a la exponencial. Entonces ahora se va a llamar exponencial, abro paréntesis, exponencial del valor de y, el primer valor de y.
cierro paréntesis, y entonces este resultado que está en el corchete, decíamos que es igual a 53, 61, 62, 28, que se encuentra en la celda F24. Pero como ese valor debe permanecer en todos los cálculos, por eso le pusimos un símbolo de moneda entre la F y el 24. Y está multiplicando a la exponencial de Y. Entonces aquí tenemos la exponencial que multiplica al valor de Y, en este caso vale 1. Le damos Enter y rellenamos toda la tabla. En este caso lo termino de tabular y lo centramos. Ahora sigo ocupando la misma fórmula. Entonces aquí debo identificar los valores extremos, f de x0 y f de xn. Estos son los valores extremos, la de 0 y la de xn. Después tengo que identificar los valores impares y luego los valores pares. Entonces en los valores impares vamos a ponerle un color. Vamos a usar el color amarillo y marcamos la de la 1, la 3, la 5, la 7 y por último la 9. Entonces también aquí voy a crear una etiqueta que diga suma impar, para que yo sume todos los valores impares. Ahora aquí en la suma impar va a ser igual al primer valor amarillo, al segundo, 0, cuarto, y aquí fueron 5 valores que voy a sumar. Y después voy por la suma par. Aquí en la suma par marco una etiqueta, suma par. Y la suma par ahora va a sumar la de los valores de f de x2, sería ahora f de y2, la 2, la 4, la 6 y la 8. Esta vez no lo voy a colorear, solamente lo voy a marcar porque ya están de blanco. Esa es la única referencia. Y vamos sumando y damos Enter. Ya tengo la suma pares, la suma impares de esta tabla. Ahora ocupo la fórmula, me guío con la fórmula y aquí voy a decir integral, etiqueta. Integral va a ser igual. Aquí dice que es b menos a, pero nosotros ya ahora ya vamos en los siguientes límites, que sería de c a d. Entonces va a ser primero el superior menos el inferior. 3 menos 1. Multiplica, pero en la multiplicación, dentro de la multiplicación, ahora hay una división. Vamos a meter la división, abro, cierro, divido, abro y cierro. Y en la parte de abajo estoy multiplicando a 3 por n. 3 por el valor de n, y aquí sería n2, que fue del valor de 10. En la parte superior voy a identificar el valor de f de y0. F en la fila de y0, que es de 145.743999, más 4 veces por la suma impar, más 2 veces por la suma par, más el valor de f de xn, que vale 1076.91058. Ok, entonces ya tenemos los valores, le doy Enter y el resultado final de una integración doble o una doble integral de este ejercicio, la integral final es de 931.174822. Es decir, que toda la integral fue calculada primero con respecto a x y después fue con respecto a y. Cuando tuvimos el resultado con respecto a x, tuvimos una constante y esa constante multiplica e a la y, que fue donde construimos la segunda tabla.
y por lo tanto este resultado final es el resultado de toda esta integral que fue planteada desde el principio. Eso es todo. Muchas gracias.